Bien, qué agradecido con la asistencia de los participantes. Qué gusto tenerlos en este tema tan innovador, ¿no? Sobre la normativa ISO 50001, ¿no? Y establecerla como una herramienta para mejorar el desempeño en, en las organizaciones. Al igual que una organización puede implementar también lo que es la norma 9001, 14001, hoy le daremos un pequeño alcance de cómo esta norma 50001 también mantiene una importancia sobre ellas y que hoy en día va a ser un factor importante para esa lucha contra las acciones del cambio climático, ¿no? Entonces, primero les traído un poco de contenido que vamos a tratar a raíz superficial, sobre un poco les comentaré de qué trata la norma, ¿no? Cuáles sus objetivos, beneficios y hacia qué mantiene un alcance, la estructura que esta posee, una estructura de alto nivel que va a ser compatible con las otras normas 9001, 14001, ¿no? La cual hace que esta pueda ser integrada, ¿no? De manera más sencilla hacia él. Asimismo, también cumple con ser establecido con la mejora continua, ¿no? Vamos a ver también un poco de sus cláusulas y qué requisitos mantiene dentro de esta integración al ser implementado en una organización. Algunas pequeñas estrategias de implementación y finalmente pasaremos a cuál es ese proceso de certificación que abarcaría, ¿no? Tras tener implementado esta normativa. Primero, enfatizar que la ISO 50001 centra en poder mejorar el desempeño energético de una organización. ¿Y a qué nos referimos al desempeño energético? Establecemos los factores de aplicar eficiencia energética, evaluar el uso y el consumo de esta organización, ¿no? Para ello, esta norma te sistematiza ciertos lineamientos de cómo como empresa mantienes el rol, ¿no? El liderazgo desde la alta dirección hacia el resto sobre mantener un uso eficiente de la energía, ¿no? Sobre establecer una cultura organizacional para poder generar esa mejora y tal y cual desempeño energético, ¿no? Donde no solamente centramos ese concepto a lo que es un consumo eléctrico, ¿no? Sino que también es un consumo de combustible, ¿no? Que finalmente permitiría crear ciertas acciones en consecuencia, ¿no? A mejorar también el medio ambiente, ¿no? Por eso muchos dicen de la mano que esta no calza correctamente con una empresa, ya mantiene la 14001 implementada. Dentro de los beneficios que puede traernos de la 50001 es un marco para mejorar esta gestión energética, ¿no? Tras esta implementación, ¿no? Reducción energética, porque vamos a entablar y proponer proyectos de eficiencia energética tras generarse una revisión energética, ¿no? Porque esto centrémonos de que norma plantea toda una estructura desde mantener objetivos, metas energéticas, ¿no? Y hacer un monitoreo constante de esos indicadores de desempeño energético, lo cual al tiempo de implementación mantenemos una reducción energética también. Reducción de huella de carbono, ¿no? Indirectamente la reducción de energía eléctrica, de energía de combustibles, vemos afecto al ambiente, entonces ese ahorro energético al ser multiplicado por algún factor de emisión del país, ¿no? Se establece también una contribución a la huella de carbono. Posteriormente, el compromiso organizativo, ¿no? Que finalmente parte desde el compromiso de la alta dirección. ¿Y por qué de ellos? Porque finalmente ellos son quienes proporcionan el recurso necesario para la implementación de los proyectos que puedan generar una mejora del desempeño energético. El análisis comparativo, recordemos que podemos establecer ciertos benchmarking entre organizaciones para poder ver el marco del sector al cual yo pertenezco, me puedo comparar energéticamente. Es decir, si soy una empresa pesquera, ¿no? Entonces evalúo cómo otras empresas pesqueras también van los consumos energéticos con respecto a los ahorros que han podido tener, con respecto a los proyectos que han podido implementarse, porque nos nivelamos todo, entonces hacemos esa comparación y me permite a mí también como organización poder seguir mejorando e imponiéndome
posicionándome en ese sector, ¿no? De manera eficiente. La reputación, muy importante, ¿no? Como empresa nos tratamos de posicionar tanto al ya tener consecuente de implementarnos como en cuestión a ISO 9001, ¿no? En temas ambientales con 14001 y no más generar una mayor posición, también teniendo una buena gestión de la energía, ¿no? A través de esa norma ISO 50001. ¿Hacia quién va a dirigir el tipo de organización? Establezca el tamaño, ya sea pequeña, gran, ¿no? Mediana empresa, ¿no? Cualquier tipo de organización, también sector público, privado, y indistintivamente al sector o actividad que ésta ejerza, ¿no? Finalmente, la familia que compone el desarrollo de esta gestión de la energía no es tan solo la ISO 50001, abarca muchas otras normativas que complementan a la sistematización de esta, y me refiero, por ejemplo, a la ISO 50002, brindaría alineamientos sobre generar auditorías energéticas. ¿Dónde aplico esta auditoría energética? En el cláusula 6, parte del 6.3, revisión energética, ¿no? La 50.003, que ya nace hacia los organismos que certifican el sistema de gestión, ¿no? Lineamientos que ellos deberían tener en cuenta. La 50.004 me brinda una orientación sobre implementar esta norma. Lineamientos, ejemplos, ¿no? Datos esenciales y complementarios a lo que ya indica la 50.001. La 50.006 brinda el análisis respectivo para que como organización yo pueda establecer mis indicadores de desempeño energético, basándome en analizar mis variables relevantes, ¿no? Las significativas, las no significativas, ¿no? Y las distintas formas de analizar ese tipo de casos, los factores estáticos y muchos más, ¿no? La 50.015 parte ya de ejercer una verificación, ¿no? Un monitoreo, una medición sobre el rendimiento energético que vengo a realizar. La 50.047 parte ya de cómo puedo ir añadiendo más temas de ahorro de energía, ¿no? Que es complementario a la 50.001. Entonces, 50.001, centrémonos que va a permitir analizar y mejorar mi comportamiento de desempeño energético. Pongo acá un caso, el nivel de esfuerzo, que es esta curva inicial verde, ¿no? Donde centro que la primera curva senoidal, ¿no? Que vemos ahí. Yo como empresa establezco tan solo proyectos de eficiencia energética, no genero una sistematización inicial. Es decir, yo estando en la punta, ¿no? Noto que tengo implementar algún proyecto de eficiencia energética, esto va a disminuir gradualmente, pero en el transcurso que yo no le genero ningún monitoreo, ¿no? Puede ser que a la larga vuelva a generarse un consumo mayor en mi empresa, ¿no? Y así cíclicamente, ¿no? Y eso es lo que usualmente las empresas no gestionan, ¿no? Simplemente creen que con que establecen un proyecto, reducen y tan solo es por un tiempo, ¿no? Pero dése cuenta que al tener una al respecto con esta norma, establezco un compromiso que nace desde que el liderazgo, ¿no? Desde que la alta dirección me proporciona los recursos necesarios, establece las responsabilidades a través de la creación de un comité o un equipo de gestión de energía, como en algunos casos lo pueden denominar, plantean una revisión sobre qué área, qué equipo es quien mantiene ese uso significativo de la energía y voy atacando. Progresivamente voy atacando, ¿no? Entonces, siempre marco mi detallado de un consumo histórico. Parte de mi línea base, implemento mi acción, ¿no? Hacia un uso significativo, genero ese ahorro de energía y voy monitoreando ese indicador año a año. Pero ¿qué conlleva el monitoreo de este indicador? Que yo haya establecido una meta energética, un objetivo energético y con esto un plan de acción, ¿no? Que eso posteriormente lo vamos a ver un poquito más a detalle en las cláusulas que vamos a mencionar. Pero centrémonos en que esta norma, muy al margen de proponer todas esas
eso para poder gestionar mejor la energía, lo que trata es apoyarse de una cultura, ¿no?, organizacional sobre mejorar el desempeño energético, ¿no? Es por ello que lo que va a buscar no es que vuelva a retornar en inicial, sino que va a permitir que a través de sus planes de acción, de sus objetivos, de sus monitoreos, ¿no?, el trabajador, la entidad, ¿no?, y la alta dirección, una cultura eficiente, ¿no? La gestión de energía debe mantener un equilibrio y un equilibrio de apoyo en la parte técnica, porque debemos comprender este uso de energía, ¿no?, saber el manejo de datos, ese análisis, las medidas por responder, ¿no? Un compromiso por parte de la organización, como lo vengo mencionando, porque nos va a facilitar el recurso, el capital, ¿no?, el recurso humano, que es un factor también importante porque ellos como trabajadores son quienes la empresa, parte de la utilización de los instrumentos, ¿no?, de los equipos que están ahí y que deben estar formados, capacitados, ¿no?, teniendo un compromiso y una formación, ¿no?, con respecto a un mejor uso de la energía. Tras ello, ese equilibrio en la gestión de la energía. Cuando hablamos de estructura de alto nivel, es que esta norma ha tenido una edición anterior, la 2018, la ISO 2018 es una segunda edición tras la versión 2011, ¿no? Tan solo bajo 4 cláusulas, ¿no? Por ello, cuando se actualizó la 9001, la 14001 en las versiones 2015, fijaron una estructura de alto nivel donde, ¿no? Es así que esta norma, la 18.000, la 2018, la 50.001-2018, también se enmarcó una nueva actualización bajo esa estructura de 10 capítulos con tal de asemejar la sencillez al momento de integrarse con estas otras normativas. Pero me dirán, ¿y estas normas, no, entonces ahora, qué es lo que le va a diferenciar de las otras normas? ¿No? Esencialmente, la cláusula 6, donde parte de la revisión energética, también de la cláusula 8, donde establece ya controles operacionales, ¿no? Eso lo vamos a ver también un poco para que se note esa diferencia con respecto a las otras normas, ¿no? La mejora continua, necesario en todo sistema de gestión, ¿no? Donde, uh, alineado sobre lo que voy a planear, qué es lo que voy a hacer, qué tengo que verificar y cómo voy a actuar, ¿no? Este ciclo Deming ya resume un poco de a qué cláusulas está abarcado las acciones de planificación, las acciones que estoy haciendo, ¿no? Cómo verifico y en dónde estoy generando el actuar, ¿no? Entonces hablemos un poco sobre el capítulo 4, el contexto que tiene que estar alineado con la dirección estratégica empresarial, comercial, y que necesariamente involucra analizar los factores internos y externos, ¿no? ¿A qué me refiero internos y externos? Internos, ¿no? Los trabajadores, ¿no? Externos, tema de las temperaturas, ¿no? Otras decisiones políticas, requisitos legales, ¿no?, que podría haber, ¿no? En este contexto, afinamos lo que es el alcance, ¿no?, de mi sistema de gestión, ¿no? Entonces, ese alcance no podemos excluir ningún tipo de energía, es decir, si yo identifico que mi sistema de gestión va a estar hacia el área de producción, ¿no? Entonces debo contemplar el tipo de energía que estoy usando, ¿no? Electricidad, gas, ¿no? Porque si yo establezco un alcance donde solo lo limito a electricidad, estaría desestimando alguna otra realidad de afección que podría haber traído su uso de combustible, ¿no? Es por ello y no necesariamente la exclusión de algún tipo de energético en ese alcance. Y liderazgo parte de que la alta dirección, ¿no?, mantiene un compromiso plasmado en una energética, ¿no? Asimismo, también se establece el equipo de gestión de la energía que va a
a ser liderado posiblemente esas responsabilidades a través de el jefe de mantenimiento, ¿no? El, de salud, ¿no? De salud o seguridad ocupacional, puede ser también el que esté encargado de logística, porque van a ser puntos importantes al análisis para las propuestas, tanto de la revisión, ¿no? Los planes de acción, ¿no? Las metas que establezcan y el tipo de recursos que puedan hacer uso, ¿no? Entonces, la alta dirección nombra un representante que se va a encargar de este sistema de gestión de la energía, ¿no? Plasma su compromiso a través de una política energética, un equipo de gestión de energía, ¿no? Entonces, generalizamos de que este liderazgo va a establecer responsabilidades, roles y autoridades dentro de este sistema de gestión. Todo ello con el único fin de continuar con y la mejora en ello. La planificación, el capítulo 6, digamos que es el punto, la semilla, ¿no? Algunos lo pueden decir la pepa, ¿no? Del cuerpo de la norma, porque en ella se van a dar los consumos, ¿no? Los usos, consumos energéticos dentro de la organización. ¿A través de qué? De una revisión energética. Entonces, con la revisión energética, ¿cómo yo hago una revisión energética? ¿No? Me preguntarán, históricos, ya sea de facturas, ¿no? Ya sea de que yo haya hecho anteriormente una auditoría energética o que tal vez haya hecho alguna medición de mis equipos, ¿no? Entonces, todos esos datos me van a permitir situarme en donde dentro de mi organización yo tengo un uso alto de energía, ¿no? Entonces, en ese equipo o en esa área que yo delimite, establezco cuál va a ser mi variable relevante, ¿no? La variable relevante que al consumo energético y en ello establezco un indicador energético. ¿Y a qué me refiero con un indicador energético? Por ejemplo, si tú eres una empresa pesquera, ¿qué es lo que produces? Toneladas de harina, ¿no? Por ejemplo, produces toneladas de harina, tu indicador de harina, ¿no? Con respecto al consumo energético que has necesitado para producir esto, ya sea en cuestión al, al diésel por haber hecho uso de caldera o petróleo de R500, ¿no? O gas natural, ¿no? Con respecto a producción, ¿no? Y también una producción con respecto a tu electricidad. Estaremos hablando de toneladas kilowatts hora, ¿no? Toneladas galones de diésel, toneladas metros cúbicos de gas natural, ¿no? Entonces vas estableciendo una actividad que me ha consumido energía con ese consumo de energía. De esa manera es que hace seguimiento a esos indicadores. Ahora, ¿no? Acá vemos un poco a lo que me refería, ¿no? Eh, el histórico, ¿no? Importante de esa producción, ¿no? Tener una con eso yo voy a comparar la acción que genere, ¿no? La implementación de eficiencia energética para reducir. Entonces, con respecto a ese año base, al momento de implementar, yo tengo que haber reducido cierta cantidad de porcentaje puesto como objetivo en mi meta, en mi objetivo energético. Y año a año mantener ese monitoreo constante porque va a permitir de que es un indicador, inclusive ese monitoreo, de que mis trabajadores, ¿no? ¿No? Sigue formándose en esa cultura organizacional. Por ello, la planificación, el punto 6, es el grueso, digámoslo así, de esta norma, donde vamos a tener los objetivos, metas energéticas, a tener que establecer una línea base, determinar el uso significativo de la energía a raíz de una revisión energética, que en algunos lugares lo pueden llamar auditoría energética, otros le pueden denominar diagnóstico energético, ¿no? Pero todo ello con la finalidad de centrarnos en encontrar qué equipo, qué área, ¿no? Es quien consume más energía. Luego también establece un cierto plan de recopilación de datos, ¿no? Donde yo menciono qué tipo de instrumento a utilizar para mi medición y que ellos tengan que brindarme la confiabilidad necesaria con respecto a esa toma de datos. ¿Y a qué me refiero con esta confiabilidad? Que el equipo esté calibrado y lo indica en la norma. El 7, apoyo. ¿A qué nos referimos apoyo? Cuando establecemos recursos, competencias, ¿no?
alineamos la comunicación, ¿no? Tanto interna, externa, y la toma de conciencia, ¿no? Inclusive también todo el documento que vayamos implementando o generando para poder sistematizar mis procesos, también tiene que estar enmarcado en una, de manera documentada, disculpen. Entonces, ¿a qué me refiero con competencia? Es que el personal que esté en la actividad de, operacional del equipo tenga la formación, ¿no? Esté capacitado para ello, ¿no? La toma de conciencia, ahí nos referimos a sensibilizar al personal sobre temas de eficiencia energética, ¿no? De reducción de energía, ¿no? Y la comunicación interna y externa, que debe haber una comunicación al interior, ¿no? A los trabajadores, sobre cuál es mi política, cuáles son mis objetivos, cuáles son mis metas, ¿no? Los manuales de control operacional, ¿no? Una comunicación externa, ¿no? Brindar a todos, de manera pública, ¿no? Mi política energética, ¿no? Que yo mantengo ese compromiso. La información documentada, que también lo establece la misma normativa, que hay ciertas cláusulas que se indican que debe estar documentada, como por ejemplo la política energética, los objetivos y metas, ¿no? Y así ciertos requisitos, ¿no? No lo voy a decir cuáles son y tendría que hablar y detallar cada uno de ellos, ¿no? Pero importante que el punto 7, centrado netamente en que el factor humano, es decir, los trabajadores, son esa base y es cualquier sistema de gestión, ¿no? Operación. Acá donde la operación trata de nutrir, ¿no? De formar esa cultura organizacional a través de generar planes, ¿no? Y un de ciertos procesos. Entonces, recordemos que no siempre el sistema de gestión implica una, un cambio tecnológico, ¿no? Es decir, si yo tengo una empresa, por ejemplo, ¿no? Un tema administrativo, no voy a decir cámbienme todas las computadoras y tráiganme una computadora marca o que mantenga estándares de Energy Star, ¿no? Entonces sería un poco tal vez yéndome a evaluar temas, por eso ya iríamos al punto 7, ¿no? ¿Qué recursos o alguna línea indicativa dentro del presupuesto me otorgarían para poder implementar ciertas mejoras, ¿no? Entonces recordemos que del proceso de desempeño energético también están las acciones, las buenas prácticas, ¿no? Brindándolo así como un control operacional, ¿no? Por ejemplo, un sector administrativo, ¿no? Estableceríamos en horario de almuerzo, ¿no? O sea, entre 12 y 1 estén apagadas las computadoras, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, se establece un trabajo mixto, ¿no? En algunas entidades públicas están realizando un trabajo mixto, ¿no? Tanto desde casa como también yendo a su establecimiento de trabajo. Entonces, eh, al menor personal también estar capacitados con respecto al uso de sus máquinas, ¿no? Entre ellas, no dejar encendidos los equipos, ¿no? Al momento de salir. Entonces vas estableciendo ciertas líneas de acción que forman parte también en un concepto de que debas tener un control operacional, ya sea desde la parte administrativa, ¿no? Ya sea desde la parte industrial, entonces desde la parte inclusive de enseñanza, ¿no? Porque recordemos que esto aplica bajo todas las organizaciones. Entonces, cuando ya establecemos algún cambio tecnológico, entonces tenemos que hacer un análisis de diseño, ¿no? Un proyecto de ingeniería. Y forma parte de que también en esta operación, ¿no? En este sistema, no solamente dejar el expertise a los ingenieros, ¿no? Sino que el área de logística también tiene que estar capacitado y alineado con estos compromisos. ¿Y a qué me refiero? A que puedan solicitar a sus proveedores, ¿no? Ante cualquier adquisición de equipo, ¿no? Que le brinden equipos con las más altos estándares, ¿no? De eficiencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Si es un logístico que quiere adquirir lámparas, ¿no? Hoy en día hay lámparas que vienen con una etiqueta de eficiencia energética que le marca la etiqueta A, ¿no? En el caso de América está a nivel A, ¿no? En el caso de Europa, A más. Sin embargo, ya ese término, ir trasladándolo al área de logística y decirle, tú cómprame equipos eficientes, ¿no? Si vas a comprar lámparas, nivel A, ¿no? Si vas a comprar motores, ¿no? También nivel A, ¿no? O si vas a adquirir algún otro producto que tal vez no tenga eficiencia energética, solicitar que tenga, que haya pasado por algún ensayo, ¿no? De calidad, de seguridad eléctrica, ¿no? Que permita brindar que el fabricante, ¿no? Una veracidad por parte del fabricante de que ha cumplido con ciertos estándares. Entonces también es importante integrar estas acciones a las actividades diarias en todo transversalmente, ¿no? Al área de logística, área de mantenimiento, ¿no? Evaluación de acá a veces surge un poco de confusión con algunos que van leyendo la norma, implementando, ¿no? ¿A qué se refieren con evaluar el desempeño? Que no es netamente al desempeño energético, sino al desempeño de implementación del dentro de la organización. Si ha cumplido con ciertos requisitos, si mantiene cumplimiento con los requisitos legales, ¿no? Que haya pasado por una auditoría interna para comprobar que se haya implementado correctamente y que por ello trata de verificarse con una revisión por la dirección, ¿no? De todas esas acciones, esos planes para mejorar el desempeño energético. Finalmente, la cláusula 10, eh, tras esa revisión energética, ¿no? Tras esas detecciones de falla que pudiese haber, generar ciertas acciones correctivas con respecto a la implementación, ¿no? Netamente de este sistema de gestión. Y con ello ya eh, eh, mantener ese indicador de que la organización puede mejorar continuamente, ¿no? ¿Cuáles son esos consejos? ¿No? Ya hasta ahí hemos hablado ya un poco de qué nos trata, ¿no? Cada cláusula, ¿no? Que he tratado de en todos los puntos, ¿no? Eh, pero también hay ciertos consejos para una correcta implementación de este sistema de gestión, ¿no? Que prácticamente es disponer de que este sistema de gestión sea lo más, ¿no? Lo más sencillo, es decir, que si yo como primera empresa me establezco objetivos de que voy a reducir el 20, 30% y finalmente nunca voy a llegar porque quiero comprar la tecnología más alta, ¿no? Que en una embarcación me llegaría en un año, año y medio, ¿no? Entonces debemos establecer que este sistema de gestión pueda ser sencillo de alcanzar, sencillo de poner a manejar, por lo menos si es una empresa que aún no con esta implementación, ¿no? Establecer objetivos de reducción de 3% o 1%, 2%, ¿no? Pero que se note que hay un compromiso por mejorar el desempeño energético, ¿no? Eh, utilizar el contexto para comprender macroproblemas, ¿no? Nos referimos a comprender qué factores políticos podrían afectarnos, ¿no? Si es que hay alguna normativa relacionada, ¿no? Por tal vez generar subsidios para poder implementar los proyectos, ¿no? Que podría ser beneficioso, que podría no ser beneficioso, ¿no? Eh, integrar el sistema de gestión en todos los procesos de trabajo, ¿no? Y proporcionar al personal el tiempo necesario, la capacitación muy importante, ¿no? Comenzar con lo sencillo, no irnos netamente a lo difícil, sino que ponernos un alto y decir por dónde empiezo, ¿no? Esencialmente el empezar es por la revisión energética, ¿no? Muchos dicen, si yo veo la norma, dice cláusula 1, cláusula 2, cláusula 3, tengo que ir de esa secuencial, no, ¿no? Necesariamente el inicio, ¿no? De cómo vas a poder implementar este sistema de gestión va a ser que tú realices una revisión energética. Mucho parte de cómo recopilas los datos, identificas uso significativo y desde ahí empiezas a nacer todos tus objetivos, metas, planes, ¿no? Estableces tu compromiso y partes por ya establecer la implementación en tu organización, ¿no?
Importante hacer notar ese ahorro energético que podrías obtener tras la implementación de esto, ¿no? Hacer visible y accesible algunos datos energéticos, porque forma parte de cómo tú te puedes posicionar, ¿no? Comercialmente, ser beneficioso para tu propia marca, entre otros sectores, ¿no? El proceso de certificación no es tan indistinto ante otras normas. Simplemente el cliente envía un formulario de solicitud ante el organismo certificador, ¿no? Este organismo evalúa, envía un presupuesto, ¿no? Acepta la firma, ¿no? Y empieza a hacer la programación de una auditoría de fase 1, ¿no? Donde establece una primera reunión inicial de manera documentaria, ¿no? Tan solo un día, ¿no? Y detecta si hay alguna no conformidad o no lo hace, si lo hay, se subsana, ¿no? Y una vez eso, se programa la auditoría fase 2, donde ya hace una visita, digámoslo así, como que a campo, ¿no? Como que ya procesos, visualiza que los procesos también estén eh, con, con sus respectivos fichas sistematizadas, ¿no? En el caso, por ejemplo, podría visitar al operador de caldera, cómo está haciendo su control operacional, si es que tiene algún plan de mantenimiento, ¿no? Entonces, digamos que la fase 1 de la auditoría es simplemente documental, la fase 2 ya es en campo, ¿no? Y con ello, una vez, si es que surgen algunas detecciones de no conformidades, ¿no? Si es así, se subsana y con ello se mantiene una concesión del certificado vigente por 3 años y con un seguimiento anual, ¿no? Entonces, prácticamente eso es lo que quería expresarle hoy. En verdad, esto es un tema, digámoslo así, extenso, ¿no? Para explicar de manera detallada cada uno de las cláusulas, cada uno de los procedimientos, cada uno del proceso, estrategia de implementación que les he tratado de mostrar hoy día de manera puntual. Bueno, les hemos querido mostrar y también dar un punto de inicio de que si querés tener más detalles, ¿no? Sobre cómo implementar esto en su organización, ¿no? Sobre cómo establecer los formatos, ¿no? Cómo hacer una política energética, cómo debo hacer mi análisis de revisión energética, lo podrán ver a más detalle en el curso que estamos promocionando del Instituto de Ingenieros en Energía, ¿no? Por ello, de concluir de que este sistema de gestión de energía, netamente, posicionémonos de que busca un desempeño energético apoyado con una cultura organizacional y que esto es manteniendo el compromiso de la alta dirección. Con eso obtendremos un sistema de gestión muy eficaz. Muchas gracias a todos. Espero sus preguntas.